Desde el momento en que la pantalla se llena de burbujas y la inconfundible voz del capitán anuncia el comienzo de Bob Esponja, algo peculiar empieza a filtrarse. No es solo la animación exagerada ni los personajes extraños para la época, es la música. Esa melodía que por lo menos acompaña el primer capítulo llamado Help Wanted, que parece venir de otro tiempo, de un rincón polvoriento de la memoria colectiva. Tiny Tim, el cual es el creador de esta pieza, no era un cantante común. Con un falsete excéntrico, su ukelele y una estética sacada de una dimensión paralela, se convirtió en una leyenda de lo raro. Pero ¿quién fue realmente este hombre? Aquí te presento la trágica historia de Tiny Tim. Tiny Tim, cuyo verdadero nombre lo estás viendo en pantalla, nació el 12 de abril de 1932 en Nueva York. Desde pequeño mostró un interés peculiar por la música del pasado, sumergiéndose en grabaciones olvidadas de principios del siglo XX. Mientras otros niños soñaban con lo moderno, Tiny Tim quedaba fascinado en un mundo sonoro que parecía atrapado en otra era, como si estuviera predestinado a existir fuera de su tiempo. Ya mayor, su apariencia era tan inusual como su voz: cabello largo y desaliñado, una figura delgada y alta, y una sonrisa que parecía esconder secretos. Pero fue su falsete casi sobrenatural lo que realmente lo definió. Con su ukelele en mano, Tiny Tim cantaba canciones de una época que ya nadie recordaba, reviviendo melodías que parecían susurrar desde el más allá, entre ellas Living in the Sunlight y Loving in the Moonlight, que décadas después se inmortalizaría en el primer capítulo de Bob Esponja. A pesar de contar con una personalidad amable y su disposición optimista, la vida de Tiny Tim estuvo marcada por el rechazo debido a su apariencia. El maltrato y la burla era constante. Desde su juventud, el hombre sufrió abusos por ser diferente. Su amor por la música de antaño, su voz aguda y su aspecto lo convirtieron en un blanco fácil para las críticas crueles y el aislamiento social. La vida amorosa de Tiny Tim fue tan peculiar y trágica como su carrera. Bajo su extravagante falsete y su inconfundible sonrisa se escondía un hombre con un corazón frágil, constantemente en busca de aceptación y amor, pero atrapado en relaciones que a menudo rozaban lo surrealista. Su primer matrimonio con Miss Vicky en 1969 fue un evento mediático como pocos, transmitido en vivo para millones de espectadores durante The Tonight Show, starring Johnny Carson. Pero lo que parecía un cuento de hadas extraño y fascinante pronto se convirtió en una relación marcada por la presión pública y los problemas personales. Vicky, apenas una adolescente cuando se casaron, soportaba la excentricidad de Tiny Tim, pero su unión rápidamente se desmoronó. La distancia, las infidelidades y las tensiones terminaron por quebrar el matrimonio, dejando a Tiny Tim con una mezcla de arrepentimiento y nostalgia. Sin embargo, la búsqueda del amor no terminó allí. A lo largo de los años, Tiny Tim se casó 2 veces más, con Jan Always y posteriormente Susan Gardner. Estas relaciones, aunque menos públicas, tampoco estuvieron exentas de conflictos. En su desesperado intento por encontrar una conexión genuina, Tiny Tim a menudo idealizaba a sus parejas, buscando en ellas un refugio que rara vez encontró. Detrás de estos matrimonios se escondía un hombre solitario, atrapado entre su necesidad de afecto y su incapacidad para encajar del todo en la vida cotidiana. Su obsesión con la nostalgia y su mundo interior lo hacía difícil de comprender, incluso para aquellos que lo amaban. Cada relación parecía un reflejo de su personalidad, maravillosa, extraña y siempre teñida de un aire melancólico. Los años previos al deceso de Tiny Tim fueron un reflejo inquietante de su vida, un viaje entre la nostalgia, el deterioro y una inquebrantable devoción por la música. Aunque su popularidad había menguado desde los días de gloria en los 60, Tiny Tim nunca dejó de actuar. Se presentaba en pequeños clubes, ferias locales e incluso bodas, llevando consigo su característico ukelele y esa voz que aún resonaba como un eco de una época olvidada. Sin embargo, el paso del tiempo comenzó a cobrarse su precio. Su salud, que siempre había sido delicada, empezó a deteriorarse. En 1996, Tiny Tim sufrió un ataque al corazón en pleno escenario, y aunque sobrevivió, los médicos
Le advirtieron que debía abandonar las actuaciones de inmediato. Para cualquier otro, esto habría sido una sentencia de retiro. Pero para Tiny Tim, la idea de dejar la música era impensable. Su vida no tendría sentido sin público y sin las melodías que lo habían definido. A pesar de todo, el deterioro físico no apagó su espíritu. Continuó aceptando presentaciones, algunas en condiciones precarias, como si cada actuación fuera una lucha contra el olvido. La gente que lo rodeaba veía a un hombre que vivía atrapado entre su amor por el espectáculo y una inminente sombra de mortalidad. Sus últimos años estuvieron marcados por una especie de urgencia silenciosa, como si supiera que su tiempo se agotaba. Detrás de su sonrisa y su ukelele había un aire de melancolía, de alguien que se aferraba a su identidad en un mundo que ya lo había dejado atrás. Cada nota que tocaba, cada canción, era un recordatorio de que aunque el cuerpo flaqueara, su espíritu seguiría cantando hasta su último aliento. Finalmente, el 30 de noviembre de 1996, un aire extraño parecía envolver el Women's Club de Minneapolis, donde Tiny Tim estaba programado para actuar esa noche. A pesar de los avisos médicos y de los signos evidentes de su deterioro físico, no podía rechazar la oportunidad de subirse al escenario. Para él, la música no era solo su trabajo, era su esencia y el espectáculo de su vida. Esa noche todo parecía girar en torno a un destino que ya estaba escrito. Desde el inicio de la velada, quienes lo rodeaban notaron algo peculiar. Tiny Tim estaba más pálido de lo habitual. Sus movimientos eran lentos y su voz, aunque todavía cargada de entusiasmo, revelaba cansancio profundo. Sin embargo, no mostró temor ni dudas. Con su ukelele en mano, como siempre, subió al escenario, como tantas veces lo había hecho antes, con su característica mezcla de timidez y determinación. Mientras interpretaba una de sus canciones más icónicas, la atmósfera se transformó. La canción, normalmente alegre y extravagante, parecía cargar un peso que nadie podía ignorar. Tiny Tim, con su inconfundible falsete, cantaba con una intensidad que iba más allá de lo físico, como si supiera que esas notas serían las últimas. En un momento, tambaleándose y respirando con dificultad, su cuerpo no pudo soportar más. Cayó al suelo, frente a una audiencia que pasó del asombro a la conmoción en cuestión de segundos. Lo trasladaron de urgencia al hospital, pero no hubo milagro que pudiera salvarlo. Tiny Tim falleció esa misma noche, acompañado por la que en ese momento era su esposa, Susan, quien estuvo con él hasta el último instante. Él murió mientras hacía lo que más amaba. Dejó una marca indeleble en quienes lo conocieron y admiraron. Tiny Tim se despidió del mundo de la única manera que parecía posible para él, bajo los reflectores, con su ukelele, dejando tras de sí una canción que todavía resuena en los rincones más extraños y nostálgicos de la memoria colectiva. La vida de Tiny Tim fue un testimonio claro de lo que significa ser inquebrantablemente único en un mundo que teme y rechaza lo diferente. Nació en una era que no estaba preparada para alguien como él. Un hombre atrapado en una obsesión por el pasado, con una voz que desafiaba las normas y una personalidad que se movía entre lo entrañable y lo extraño. Su amor por las melodías olvidadas lo convirtieron en un ícono, pero también en un blanco constante de burlas y malentendidos. Su muerte, mientras cantaba en el escenario, no fue una casualidad. Fue el desenlace inevitable de alguien que vivió para su arte, incluso a costa de su salud. Tiny Tim nos dejó con una lección invaluable. Lo diferente no solo tiene valor, sino que puede iluminar rincones que de otro modo permanecerían en la sombra. Su legado extraño y conmovedor sigue siendo un recordatorio de que aunque el mundo pueda ser cruel con quienes no encajan, esas mismas personas son las que hacen a este mundo más interesante, más hermoso y más profundamente humano. Living in the sunlight, loving in the moonlight, having a wonderful time.